La economía mexicana avanza a un ritmo lento, ya que la inversión pública y privada continúan cayendo ante la creciente cautela de los consumidores. ¿Cómo se ve el panorama económico para 2026? Vamos a conversar sobre este tema con Gabriel Lozano, él es economista en jefe para México de JP Morgan. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, Gabriel. Bueno, pues ¿cómo ves la expectativa del cierre del 2025? Y si quieres hablamos posteriormente de cómo ves el 2026, Gabriel. Con todo gusto. Es un cierre difícil. Tenemos datos contrastantes entre la parte de oferta, entre la parte de demanda. Hemos visto que el sector industrial, por un lado, desde el punto de vista de la oferta, ha estado bastante golpeado desde el punto de vista manufacturero. Mucho de las expectativas, en particular de la industria local, ha estado dictada por el riesgo tarifario, por temas muy relacionados también con la política fiscal del gobierno, que ha tenido que buscar un plan mucho más austero para poder corregir los planes de la política fiscal que se vio afectada por un gasto bastante fuerte por parte del gobierno anterior, de tal manera que la inversión pública ha tenido un golpe muy relevante. Es en ese contexto que también tenemos algo de expectativas relacionadas con un sector industrial privado que continúa bastante cauto para 2026, ¿no? Esta preocupación también tiene mucho que ver con la falta de certidumbre relacionada con el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? La parte que esperamos que se resuelva en los próximos meses. En la medida en que se demore más, también van a demorar más los planes de inversión por parte de los privados. Esto ha tenido un papel muy importante en la discusión con respecto a lo que viene en 2026. Sin embargo, para 2025 también ha tenido mucho que ser discutido. Un punto final, quizá, Roberto, es el tema relacionado con la incertidumbre institucional. Mucho de la reforma judicial del 2024, que se había anunciado desde principios de ese año, se pasó ya con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y la ratificación de la ley de amparo. Los cambios en la ley de amparo han tenido todavía algunas repercusiones adicionales en términos de la incertidumbre para las empresas, de tal manera que los planes de negocios y los planes de CAPEX de muchas de estas pues, han sido pospuestos hasta tener más claridad de cuál va a ser el impacto sobre su actividad económica. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, que ya es un poco pensando más desde el punto de vista de la demanda, algo que es muy relevante a tomar en cuenta es que ya estamos empezando a ver que con la moderación en el empleo, con la inflación al alza y al mismo tiempo la incertidumbre tanto local como externa, pues hemos visto que la confianza del consumo también se ha mermado. En ese sentido, a pesar de que el consumo ha sido resiliente en algunos rubros, en particular si tomamos en cuenta las importaciones, muy relacionado con un tipo de cambio bastante fuerte, pues hemos visto que esta moderación del consumo doméstico también tiene que ver con un nivel de consumo bastante elevado que vimos en los años posteriores a la pandemia. Por supuesto. ¿Y cómo ves tus expectativas? ¿Cuáles son, Gabriel? ¿Cómo vamos a cerrar este 2025? Estamos hablando la última encuesta justamente de Citi ya disminuyó a 0.3%. ¿Cómo están tus estimados para este año y para 2026, Gabriel? Justo en este contexto de cruza corrientes, por decirlo de alguna manera, en términos de los choques y las expectativas de resiliencia en algunos sectores, este año va a estar pues, prácticamente estancado. Ya tenemos datos hasta el tercer trimestre, lo cual nos arroja un crecimiento del 0.1 y desde el cuarto trimestre nos arroja un crecimiento de 0%, de tal manera que muy probablemente vamos a estar con un crecimiento precisamente en el 0.1. La expectativa de Banco de México está un poquito más alta, pero estadísticamente es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo sé que hay detalles importantes que podrían determinar el momentum de cara a 2026. Por ejemplo, si pensamos que el crecimiento en diciembre sorprende al alza, pues esto nos podría dar un poquito más de espacio para ganar optimismo de cara al 2026. Pero en el 2025 el daño ya está hecho de toda esta cautela, de toda esta incertidumbre, la parte tarifaria, la parte del que mencionaba del tema fiscal, y esto pues, nos va a arrojar un crecimiento pues, prácticamente cercano al 0%. Ahora, en 2026 traemos un crecimiento de 1.1, el cual es bastante malo considerando precisamente el estancamiento del 2025, pero sí vemos un poco de riesgo al alza, precisamente tomando en cuenta algunos de los planes que ha anunciado el gobierno federal para tratar de empujar la infraestructura a un ritmo un poco más acelerado en la primera mitad del año, algo más de empuje también en los planes para permitir que el sector privado se involucre en proyectos de inversión en energía, en construcción, y esto podría darnos un poquito más de espacio para ganar optimismo. Sin embargo, ante la caída de casi 7% en la inversión para el 2026, creemos que este impacto favorable, este impulso favorable de crecimiento, no se va a dar sino hasta el 2027,
cuando ya esperamos un crecimiento cercano al 2%. Entonces, como puedes ver, es un crecimiento magro, es un crecimiento bastante mediocre, por decirlo de una manera, pues sí, frustrante, pero también lo que hay que destacar es que algunos elementos de optimismo podrán irse ganando conforme tengamos más color de lo que va a ir pasando con el acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá. Claro. Oye, Gabriel, al inicio hablaba sobre los contrastes. Y bueno, finalmente, al inicio del 2025, la narrativa generalizada era de recesión. Afortunadamente no llegamos, pero en el tercer trimestre sí nos tropezamos. Pero también viendo esta situación sobre los fundamentales de la economía mexicana, mantenemos el grado de inversión. Estos temas sí deberán de abonar en un mediano plazo para pues que nuevamente la economía mexicana retome más crecimiento a partir de que también se vayan disminuyendo estos temas de incertidumbre. Hablabas del tema comercial, que es totalmente crucial para la economía mexicana, Gabriel. Un muy buen punto. En la medida en que no crezcamos como la Secretaría de Hacienda lo ha planeado de acuerdo al presupuesto, va a ser un problema de mediano plazo y se puede volver un problema de largo plazo, porque las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para los presupuestos de los próximos años están basados en un crecimiento entre el 2 y el 2.5%. Nosotros tenemos un crecimiento de largo plazo de 1.5%, precisamente por este daño a la inversión, el daño institucional, y estos elementos van a seguir. Claro, sí, eso es interesante verlo en ese sentido. Y, tanto de gasto como tanto de gasto como de recaudación. Toda esa dinámica puede ser particularmente preocupante. La deuda se espera que se mueva hacia el 54-55% a final del sexenio. En ese sentido, ahí las calificadoras iban a empezar a hacer un poquito más de ruido en términos de mostrar su preocupación de cuál es la manera en que el gobierno se puede financiar, qué tanto se pueden afectar las fuentes para lograr este tipo de financiamiento tanto externo como doméstico. Entonces sí queremos que las calificadoras puedan empezar a mostrar algo de preocupación hacia la bajada del actual nivel de calificación crediticia, pero todavía no vemos la posibilidad o el riesgo serio de perder el grado de inversión. Esto podría ocurrir quizás hacia el 2028, 2029, si no tomamos, o el gobierno más bien no toma cartas en el asunto, no toma una postura seria sobre cuál va a ser la necesidad de enfrentar los compromisos de Pemex, los compromisos de largo plazo, lo cual podría generar una preocupación, pero más hacia la segunda mitad del sexenio. Por supuesto. Ya en un minuto, Gabriel, ¿cuál es el escenario más óptimo que tienes para la renegociación del acuerdo comercial? Nosotros creemos que sí se va a renegociar exitosamente, pero hacia el 2027. Creemos que hay muchos temas. De hecho, ayer hubo comentarios muy explícitos por parte del organismo que se encarga de la discusión comercial en Estados Unidos. Ellos están hablando sobre todas las limitaciones, sobre el éxito que ha tenido el acuerdo en los últimos 4 años, hablando un poco más de la parte del TEMEC, no tanto del Telecán, pero habla también justo de las preocupaciones y de las cartas que se tienen que tomar, tomando en cuenta el sector automotriz, el sector laboral, hablando sobre el tema digital. Todos estos elementos van a ganar bastante relevancia y de hecho México tiene mucho que ganar si realmente también tiene una postura relevante para la discusión, pero solamente hacia el 2027. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan. Y bueno, escenarios muy interesantes. Gracias, Gabriel. Justo. Hasta luego.